Listo, muchachos. Entonces, la idea del problema que vamos a trabajar hoy, sí, es un editor simple, ¿cierto? Este sería entonces el enunciado. Dice, se quiere construir una aplicación sencilla para editar archivos de texto. La aplicación debe permitir abrir un archivo de texto existente y mostrar su contenido, crear un archivo de texto y guardar el contenido de un archivo modificado, ya sea nuevo o existente. ¿Sí? Entonces miren que el enunciado es muy sencillo, ¿cierto? De ese enunciado entonces se sacan tres requerimientos funcionales que están ahí enumerados pues en este caso por facilidad. ¿Qué serían? El primero, abrir un archivo de texto. ¿Sí? En ese requisito el sistema debe permitir abrir un archivo de texto existente y va a recibir como entradas el nombre completo del archivo, o sea, la ruta, el path, ¿sí? Con el nombre. Y el resultado es que se abre el archivo y se va a mostrar el contenido en la ventana, ¿sí o qué? El segundo será crear un archivo de texto. Acá el sistema debe permitir crear un nuevo archivo de texto en el editor. No recibe entradas, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer este requisito funcional? Simplemente, ¿cuál es el resultado? Es que en el editor se va a borrar lo que haya en la parte pues donde se edita, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se pueda escribir el nuevo archivo. Y hay que tener presente que en este requisito el nuevo archivo todavía no se ha creado en el disco, ¿sí? Todavía no está directamente en el disco duro. Eso se hace con el tercer requisito funcional, que es guardar el archivo, ¿sí? Entonces, el tercer requisito, el sistema debe permitir guardar el contenido de un archivo, sea nuevo o existente, ¿cierto? ¿Qué va a recibir? El contenido del archivo, o sea, lo que se escriba, ¿sí? Y la ruta del archivo en caso de que sea un nuevo archivo, porque si es uno existente se guarda donde ya existe, ¿listo? Entonces el resultado es que si es un nuevo archivo se crea el archivo en disco y luego se guarda el contenido. Y si es un archivo existente simplemente se guardan las modificaciones, ¿listo? Entonces esos son los requisitos funcionales. Entonces esa es la primera parte del desarrollo, ¿cierto? Recuerden que tenemos un proceso, lo primero que hacemos es determinar los requisitos funcionales del problema. Listo, entonces el siguiente paso es construir el diagrama de clases, ¿cierto? De ese enunciado. Entonces vamos a crear el proyecto de una vez, acá un proyecto en Java, vamos a llamarlo editor simple, listo. Y vamos a crear en él una carpeta, simplemente le digo new folder, donde va a guardar los modelos, en este caso pues el modelo del mundo, ¿sí? Y voy a crear un nuevo diagrama, esto es un plugin de Eclipse que se llama Visual Paradigm, ¿sí? Entonces voy a crear acá un diagrama de clases, ¿listo? Entonces aquí lo voy a decir que me lo cree en editor simple. A ver si me lo crea ahí. Ven. Sí, sí, la idea es dibujar el diagrama acá. Listo. Bueno, aquí me lo creo acá separado, pero no importa. Bien, entonces, si miramos el enunciado, ¿cierto? De acá, básicamente, se tienen dos entidades, ¿cierto? Pues la primera va a ser el archivo, ¿cierto? La entidad que representa el archivo, que es el que se va a leer y a guardar y a abrir. ¿Listo? Y la entidad que representa como la aplicación en general, que en este caso sería como un editor, eso es lo que estamos construyendo. ¿Sí? Entonces tendríamos dos entidades acá que serían el editor y el archivo. ¿Listo? Entonces vamos a crear acá esas dos clases. ¿Sí? Entonces, esta sería la clase editor. ¿Listo? Y la clase archivo. Bien. Esas serían las entidades, básicamente, de este problema. Ahora, en términos de atributos, sí, con el programa es más bien sencillo, son pocos. Si nos ponemos a mirar, pues, archivo, sí, ¿qué atributo va a tener? Va a tener el atributo que representa el archivo, o sea, un atributo que va a ser del tipo file, que es la clase de Java que representa los archivos, sí. Básicamente eso, entonces.
Agrandemos esto un poquito acá. ¿Sí? Y a esta clase lo voy a agregar entonces un atributo. ¿Sí? Entonces este atributo se va a llamar archivo. ¿Sí? Y va a ser de tipo file. ¿Listo? No, este no se lo... Quitémoselo acá. Bien. Y ya, básicamente, esos son los atributos. Porque el editor, ¿qué más tiene? Piensen ustedes, ¿no? Atributos como tal. El editor tiene un archivo que es el que va a cargar, pero eso es una relación. ¿Sí? Entonces el siguiente paso es asociar estas dos entidades. Entonces yo acá digo, bueno, el editor, sí, tiene un archivo, ¿cierto? Acá, para configurar entonces esto, pues se presenta esta ventanita que es un poquito enredada, pues no vamos a entrar en mucho detalle ahí, ¿sí? Esperen, ¿por qué? Porque la flechita debe ir acá, a este lado de archivo, porque es el editor el que tiene el archivo, ¿sí o qué? Entonces, si es acá que se pone, sí, archivo, y no es al revés. Listo. Entonces, básicamente este es el modelo. ¿Sí? Tengo un editor, que lo alcancen a ver ahí un poquito mejor. ¿Sí? Tengo el editor que tiene un archivo. ¿Sí? Y ese archivo tiene una propiedad que se llama archivo, que es de tipo file. ¿Sí? De la clase de Java. Y el atributo acá en la clase editor se va a llamar archivo. También. ¿Listo? Ese es el modelo UML. ¿Cierto? Ya el siguiente paso va a ser entonces implementar este modelo en Java. Listo. Entonces el siguiente paso será declarar las clases en Java. Para eso entonces vamos a crear acá el paquete donde vamos a almacenar las clases, ¿sí? Que lo llamamos mundo. Y ahí le vamos a crear entonces dos clases, ¿cierto? Entonces una clase archivo, ¿sí? Y una clase editor. ¿Listo? Una clase archivo y una clase editor. Entonces, permítanme, yo agrando esto un poquito para que... Listo. Entonces esta es la declaración. Entonces la clase archivo, pues de acuerdo al diagrama va a tener un atributo de tipo file que se llama archivo, ¿sí? Entonces acá nos pone problema que importar la clase file, ¿cierto? Entonces ahí importamos la clase file. Y la clase editor pues tiene el atributo que se deriva de la asociación, ¿sí? Que es un atributo de la clase archivo que se llama archivo. ¿Listo? Es un atributo de la clase archivo que se llama archivo. Bien. Lo siguiente entonces es determinar los servicios que van a tener las clases. ¿Sí? Para eso entonces uno se basa en los requisitos funcionales. ¿Cierto? Los requisitos funcionales. Entonces, si revisamos acá, tenemos tres, que van a ser abrir un archivo de texto, crear un archivo de texto y guardar un archivo de texto. Entonces, lo primero que hay que pensar acá es, ¿quién de esas dos clases tendrá la responsabilidad de abrir un archivo de texto? ¿Sí? ¿Quién es la que va a recibir el requisito funcional? ¿Qué clase representa la aplicación? El editor, exactamente. Entonces, acá estos tres requisitos van a corresponder a tres métodos dentro del editor. ¿Sí? Entonces vamos a crear los tres métodos dentro del editor. Entonces acá, el constructor lo miramos ahorita. Listo, vamos a primero a definir los métodos que se asocian de los requisitos funcionales. Entonces, el primer requisito funcional es abrir un archivo de texto.
Sí, entonces, hay que pensar en la asignatura de esos métodos, ¿cierto? Abrir un archivo de texto, abrir el archivo, ¿qué deberá retornar? Piensen lo que dice acá en el requisito. Tiene entradas, que es el nombre completo del archivo. ¿Sí o qué? El nombre completo del archivo. Y se abre y se muestra su contenido. ¿Cierto? Entonces, este abrir debe retornar el contenido del archivo. ¿Sí o qué? O sea que deberá retornar un string. ¿Sí? Luego el nombre del método, abrir el archivo y los parámetros. Como parámetros, en este caso, el requisito funcional me dice, recibe como entradas el nombre completo del archivo. ¿Sí? Entonces acá, string, nombre archivo. ¿Sí? Listo. Esa es la asignatura. Acá me señala que hay un error, pues, porque el método es retornar un string. Sí, pero eso enseguida lo corregimos. El siguiente método, entonces, es crear un archivo de texto. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué debía hacer? ¿Qué deberá retornar? Crear un archivo de texto. ¿Deberá retornar algo? No. O sea, él crea esto, crea este objeto, el archivo, porque recuerden que ahí no guarda, no hace nada. Entonces, este sería void. ¿Sí? Crear archivo y recibe como parámetro algo. No. ¿Sí? Aquí dice que no tiene entradas. Entonces, esa es la asignatura. ¿Sí? Aquí estamos pensando en pues, la asignatura muy simple. ¿Por qué? Ahorita más adelante vamos a mirar si de pronto estos métodos deben retornar excepciones o no. Arrojar excepciones. ¿Sí? Pero eso lo miramos más adelante. Y el tercer requisito funcional, entonces, es guardar archivo. ¿Listo? Entonces, public. Entonces, este deberá retornar algo. Guardar el archivo. No. ¿Sí? Este no retorna nada tampoco. Guardar archivo. ¿Y qué recibe como parámetros? Dice el contenido del archivo y la ruta del archivo en caso de que sea nuevo. Entonces debo recibir los dos. ¿Sí? Uno es el contenido, ¿sí? Y el otro es la ruta del archivo. ¿Sí? En caso de que sea nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo va a guardar? Dígame dónde lo quiere guardar y ahí estamos bien. ¿Listo? Entonces, esos son los tres requisitos funcionales, ¿cierto? Lo que sigue ahí entonces ya sería escribir los contratos, ¿sí? Los contratos de los métodos, ¿cierto? Bueno, entonces una vez definimos la asignatura de los métodos, ¿sí? Hay que pensar en los contratos que le vamos a hacer a esos métodos, ¿sí o qué? Entonces, los contratos los vamos a especificar acá en los comentarios de Javadoc, ¿sí? Entonces vamos a pensar primero en el contrato de abrir un archivo, ¿cierto? Entonces, primero, acá siempre ponemos lo que debe hacer, ¿sí? Para este caso, podemos utilizar, perdón, lo que ponemos acá de resumen, ¿sí? Entonces, este método que abre un archivo de texto existente, ¿sí? Entonces, acá abre un archivo de texto existente. Eso es lo que hace el método. ¿Sí o qué? ¿Qué voy a asumir sobre este parámetro nombre archivo? ¿Sí? Entonces, esto es un string que contiene la ruta completa del archivo. Por eso, pues el nombre y cuando digo la ruta completa, recuerden que la ruta completa tiene la ruta y el nombre. ¿Sí? Sí, recuerden que acá, miren que acá decía el nombre completo del archivo, solo que yo puse nombre archivo, el parámetro. Listo. ¿Y qué retorna esto? Sí, retorna un string que contiene el contenido del archivo. Listo. Ahora, este método arroja excepciones. ¿Va a arrojar excepciones o no? Probablemente. Recuerden que cuando trabajamos con archivos,
¿sí? Todas las clases y los métodos que se utilizan pueden arrojar excepciones, ¿sí? Todos pueden arrojar excepciones. Acá, en este caso, vamos a dejar esa parte de las excepciones para cuando estemos implementando el método, porque el compilador nos va a ayudar a identificar cuándo arroja la excepción y si debemos poner el throws acá. ¿Listo? Entonces esa parte de las excepciones la dejamos ahorita, entonces ahorita completamos el contrato de los métodos. ¿Sí? Para este caso, para abrir el archivo entonces, tengo que asumir alguna precondición o poscondición que sea verdadera antes de que se ejecute este método o después de que se ejecute este método. ¿Sí? Miren, aquí sí hay una poscondición. ¿Sí? Y es que cuando se ejecute este método, esta clase archivo debe tener un objeto ya ahí creado, porque lo acabé de abrir y lo voy a referenciar con esto. ¿Sí? Entonces, la pos es que el atributo archivo ha sido inicializado. ¿Sí? O sea, le he puesto un objeto. ¿Sí? Le he puesto un objeto. ¿Listo? La precondición no es que el archivo sea nulo, porque puede que haya un archivo abierto ya y yo voy a abrir otro. ¿Sí? Entonces se reemplaza. Entonces esa no la pongo como precondición, pero como poscondición es que el atributo archivo debe estar inicializado, o mejor dicho, debe tener ya un objeto creado. ¿Sí? Entonces más bien pongámoslo así, el atributo archivo debe tener un objeto creado. ¿Listo? Entonces ese sería el contrato de abrir archivo. ¿Sí? Entonces similar hacemos con crear archivo y con guardar archivo. En este caso crear archivo pues simplemente nos pone los comentarios porque no tiene ni retorno, pues el retorno es vacío y no tiene parámetros. Entonces, ¿qué hace crear archivo? Simplemente crear un archivo, un nuevo archivo, ¿sí? De texto en el editor. Este tiene poscondición. ¿Qué es la poscondición de este? Es que cuando yo llame este método, este atributo debe quedar en nulo. ¿Por qué? Porque recuerden que acá en el requisito funcional dice, esto borra el contenido que hay en el editor, ¿sí? Pero todavía no ha creado el archivo en el disco, ¿sí? El archivo se cree cuando se vaya a guardar. Entonces, acá, cuando esto se cree, lo que haya acá en el archivo debe quedar nulo. O sea, ya no debe haber archivo porque yo todavía no le he dicho, eso va a almacenar el archivo que está en tal posición. Todavía no se lo he dicho, ¿sí? Entonces, en esta poscondición, el archivo es igual a null, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más claro por qué. Listo. Este no retorna nada. Listo. Y el tercer método, ¿sí? Va a ser el contenido. Guardar el archivo, ¿cierto? Que recibe el contenido y la ruta de archivo. Entonces, lo mismo. ¿Qué hace esto? Guarda el contenido de un archivo nuevo o existente. Listo. Guarda el contenido de un archivo no existente. ¿Qué es este contenido? Un string. Contenido que se va a guardar en el archivo. ¿Sí? Y este es string que contiene la ruta del archivo en caso de que sea un nuevo archivo. ¿Sí? En caso de que sea un nuevo archivo, pues necesito la ruta para guardarlo. Listo. Este tampoco retorna nada. ¿Sí? Y pues acá pre o poscondición no le vamos a poner porque dependerá. Si es un archivo existente, pues no va a pasar nada aquí con el estado de esto, o sea, con este atributo. El archivo queda igual, simplemente se guardó la información allá. Y si es nuevo, pues esto estaba en nulo y ya va a quedar con un objeto creado, que va a ser ese archivo que se guardó. ¿Listo?
Entonces, este no va a poner acá preso postcondición. ¿Sí? Entonces, esos son los contratos de estos métodos de la clase editor. Ahora hay que pensar en qué servicios o qué métodos va a tener la clase archivo. Listo, entonces ya pasando a la clase archivo, nos tenemos que preguntar, bueno, estos tres representan los requisitos funcionales, eso es lo que va a hacer la aplicación, ¿sí? Pero probablemente para hacer o implementar cada uno de estos métodos yo necesite ayuda de la otra clase que es la clase archivo, ¿sí? Entonces, esa es la forma de mirar qué servicios debe ofrecer esta clase para yo poder llevar a cabo los requisitos que están implementados acá. ¿Listo? Entonces, empecemos por abrir archivo. Si yo voy a abrir un archivo, ¿cierto? Acá voy a necesitar crear este objeto, ¿sí? Primero que todo. Entonces, ¿eso qué me va a implicar? Acá en la clase archivo me va a implicar un constructor, ¿sí? Entonces, me paso para la clase archivo acá. Upa, ¿qué hice? Bajé todo esto. Permítanme acá, cerremos este diagrama, listo. Entonces, me paso para la clase archivo acá y voy a crear el constructor. Entonces, public, archivo. ¿Qué recibirá ese constructor? Miremos, y aquí me están diciendo, créeme un archivo con este nombre de archivo, pues que es la ruta completa. Yo necesitaré ese nombre acá para construir el archivo, ¿cierto? Entonces acá voy a recibir la ruta completa del archivo, ¿sí? Listo. Luego miraremos cómo se implementa esto ahí. ¿Qué más necesitaré yo acá? Este método, ¿sí? Debe retornar el contenido del archivo, ¿sí? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de leer el archivo? Pues de este, porque miren que este tiene el objeto de tipo file, que es el que utilizo en Java para leer los archivos. Entonces, este método esta clase deberá tener un método que me retorne el contenido del archivo como tal, ¿sí? Cuando lo lea. Entonces, acá voy a definir un método que debe retornar un string por cada el contenido que se llame, por ejemplo, dar contenido, ¿sí? Simplemente este método va a retornar el contenido de este archivo, ¿sí? Entonces, ese es el que necesito para hacer abrir archivo, porque abrir archivo simplemente abre el archivo de texto existente y me retorna el contenido del archivo, ¿sí? Pues, hasta el momento pareciera que listo. Eso es lo que necesitamos de la clase archivo para poder hacer a este método, este requisito funcional que es abrir archivo. Listo. Para crear archivo, ¿sí? Como este no guarda el archivo como tal en disco, sino que simplemente pone esto en nulo y ya, ¿sí? Y ya desde el punto de vista de la interfaz pues va a borrar lo que haya en el editor, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, de este es más sencillo, no necesitará ningún método de esta clase, ¿cierto? Ya guardar archivo, ¿sí? Pues necesitará, ya lo que hace es que escribe el contenido en el archivo, ¿sí? Ya sea que lo tenga que crear o no. ¿Listo? Entonces, esta clase archivo deberá tener un método para guardar el contenido, ¿sí? Que se necesita para poder hacer lo que me pide este requisito funcional. Entonces, acá en la clase archivo, ¿sí? Va a venir un método. Como vas a guardar, no retorna nada, ¿sí? No retorna. Sí, llamémoslo guardar. Puede ser solo guardar porque estoy en la clase archivo. Eso, guárdelo, ¿sí? Guardar. ¿Qué recibe este? Pues recibirá el contenido que voy a guardar. ¿Sí? Recibirá el contenido que voy a guardar. Entonces, acá hay dos cosas para mirar, ¿cierto? Miren que cuando yo vaya a guardar ¿cierto? Que lo van a llamar desde este método, pues tengo dos opciones. Una es que el archivo que voy a guardar esté creado
¿cierto? O sea, que esté existente o que sea un archivo nuevo. ¿Sí? Entonces, eso lo determinará esta clase editor. ¿Por qué? Porque la clase editor va a decir, bueno, esta variable es nula. Si es nula, quiere decir que lo que voy a guardar es un archivo nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitaré acá? Crear el archivo. ¿Sí? ¿Y qué es crear el archivo? Es llamar al constructor para crear ese archivo. ¿Sí o qué? Entonces ya ese método está. El otro es, no es un archivo nuevo sino existente, entonces solo tengo que guardarlo. Y ya ese va a ser este método guardar, que recibirá entonces el contenido. Entonces, simplemente con este parámetro, ¿cierto? Que va a ser el contenido, ya yo puedo implementar acá el guardar. ¿Sí? Puedo implementar el guardar. Listo. Entonces, esos serían los métodos que necesitaría, ¿cierto? De esta clase, de la clase archivo, ¿cierto? Para poder cumplir los requisitos funcionales que estaban definidos acá en la clase editor. Listo. Listo. Entonces, a continuación, vamos ya a escribir los métodos de las clases, ¿sí? Y los constructores que resten. Entonces, en este caso, la clase editor, pues le falta el constructor, ¿sí? Que básicamente lo que hace ese constructor, ¿sí? Es poner en nulo esta variable, porque recuerden que para este caso, que esta variable esté en nulo quiere decir que va a ser un archivo nuevo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer esto es decir, archivo es igual a nulo. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer básicamente ese constructor, archivo igual a nulo. ¿Sí? Y escribir los métodos de las clases. Entonces, vamos a escribir inicialmente los métodos de la clase archivo, porque esos métodos se van a utilizar ya en la clase editor, ¿cierto? Entonces, primero vamos a empezar con el constructor, ¿sí? Entonces, el constructor de la clase archivo, ¿qué debe hacer? Pues ya que estoy creando el archivo es porque voy a crear este objeto de la clase file, ¿sí? Este de acá. Entonces, aquí debo crear el archivo inicialmente, ¿cierto? Entonces debo decir archivo va a ser igual a new file, ¿sí? Y le paso nombre archivo. ¿Sí o qué? Eso es lo primero que debo hacer ahí, ¿cierto? Es crear el archivo, ¿cierto? O sea, ya lo voy a crear, ¿sí? Entonces, acá podemos utilizar un método de la clase archivo que lo cree en el disco, que lo cree vacío, ¿sí? O podemos dejar que simplemente cuando se vaya a escribir el contenido, él lo crea, ¿sí? Eclipse Java crea el archivo cuando vayamos a guardar el contenido. Entonces, básicamente, crear el archivo es esto, es, bueno, este archivo va a ser igual al nuevo file con esto, ¿sí o qué? Listo. Y podemos dar este así, este constructor. Dar contenido. Entonces, ¿en qué consiste dar contenido? En leer el archivo. ¿Sí o qué? Aquí ya vamos a tener es que leer el archivo. Listo. Entonces, en el método dar contenido, ¿sí? Tenemos que leer el archivo, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos dos clases de Java, ¿sí? La primera es la clase FileReader, ¿sí? Que se construye a partir de un objeto tipo file. En este caso será este atributo de acá, que se llama archivo. Esa clase entonces nos va a arrojar una excepción, pero ahorita más adelante vamos a tratar las excepciones. Y la otra clase es la clase BufferReader, ¿sí? Que se construye a partir de un FileReader, ¿sí? Que fue el objeto que acabamos de crear, ¿sí? SFR. Listo. Entonces ahí tengo los dos elementos, ¿sí? Entonces, para leer el archivo, la clase BufferReader ofrece un método para leer las líneas de cada archivo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hacer un ciclo que nos permita leer todo ese archivo, ¿cierto? Entonces acá
necesitaremos una variable, ¿sí?, que nos va a almacenar la línea, una línea del archivo, ¿cierto? Y vamos a ver que esa variable va a ser igual a lector.readLine, ¿sí? Entonces, este lee una línea del archivo. También arroja una excepción, le tratamos con eso. Y necesitamos acá una variable, ¿sí?, arriba, que es la que va a almacenar el contenido de todo el archivo. Porque como el archivo lo vamos a leer es por líneas, ¿sí?, necesitamos ir acumulando o concatenando esas líneas en una variable para al final retornarla, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear una variable que llame contenido. Y acá entonces tenemos que hacer un ciclo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este método readLine lee por línea, ¿sí?, hasta que llegue al final del archivo. Cuando llegue al final del archivo, pues me va a retornar un nulo, ¿sí? Entonces yo debo leer mientras esa línea sea diferente de nulo, ¿sí? Mientras esa línea sea diferente de nulo, entonces lo que voy a hacer acá es decir, vea, contenido, ¿sí?, más igual línea, es decir, a contenido lo voy a concatenar esa línea y voy a leer la siguiente línea, ¿sí? Entonces línea va a ser igual a lector.readLine. ¿Qué pasa con esto? Este readLine no lee los caracteres de retorno, ¿cierto? O sea, si usted en el archivo tiene enters al final, este readLine no se los lee. Entonces, yo acá cuando lo concatene, le voy a agregar el carácter \n, ¿sí?, que representa ese salto de línea, ¿sí?, o el carácter de retorno, para pasar a la siguiente línea. ¿Para qué? Para que el contenido me quede como estaba en el archivo. ¿Listo? Bien. Al finalizar de este ciclo, ya voy a tener en esta variable contenido el contenido. Entonces simplemente lo que hago acá es retornar el contenido. Sin embargo, antes de retornar el contenido, ¿sí?, tengo que hacer una operación muy importante, y es que debo cerrar estos archivos. Sí, perdón, estos archivos no, estos flujos. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando yo abro un archivo para leerlo, se crea como un flujo que bloquea el archivo para otros procesos. Entonces yo dentro del programa lo debo cerrar para desbloquearlo, es decir, ya terminé de utilizar el archivo, ¿sí? Entonces, acá lo cierro en el orden inverso en el que los abrí. Entonces primero cierro el lector, lector.close, ¿sí?, y luego cierro el FR, o sea el file reader, .close. ¿Listo? Y ese sería el método, ¿sí? ¿Qué pasa con todas estas líneas de error? Son excepciones que hay que controlar, ¿sí? Hay que controlar las excepciones. Entonces, en este caso, yo podría poner directamente acá el throws, ¿sí?, si quiero arrojar la misma excepción que me arrojan estos métodos. O podría hacer un try, encerrar todo esto entre un try catch y arrojar una excepción ya con un mensaje personalizado. Como este método se va a llamar desde la clase editor, entonces yo aquí más bien voy a arrojar el throws directamente, ¿sí? Y acá en la clase editor ya sí voy a enviar un mensaje personalizado. Entonces, como todos estos métodos son del paquete IO para trabajar con archivos, sí, yo acá puedo decir, bueno, esto arroja IO exception, ¿sí?, que es el tipo de excepción que está asociada a todos estos elementos. Y tengo que importar la clase, ¿sí? Entonces acá le digo import IO exception, ¿sí?, y ahí me quedo. Listo, entonces miren que ya no me saca ningún error. Bien. Y ya tenemos el método con el throws, ¿sí? Entonces ese sería para dar el contenido del archivo. Bien, entonces ahora vamos a implementar el siguiente método, que es guardar el archivo, ¿sí? Entonces, en este método simplemente tenemos que escribir el contenido en este archivo que nos pasen acá, pues que está acá como parámetro, ¿sí? Entonces, para guardar o escribir en un archivo utilizamos la clase printWriter, ¿cierto? Entonces, creamos un objeto de la clase printWriter, ¿sí?, igual a new printWriter, que recibe como parámetro un archivo, ¿sí?, o sea, el archivo que tenemos allá como parámetro, o sea, un objeto de la clase file, ¿sí?
También nos saca una excepción. Ahorita la controlamos. Listo. Esta clase entonces tiene un método, ¿sí? Pues acá miran todos los métodos que tiene esa clase, pero tiene un método que se llama print, ¿sí? Miren que acá aparece una serie de métodos que llaman print. Hay uno de esos que recibe un string, ¿cierto? O también tiene este que llama write, ¿cierto? Escribir. Entonces acá podemos utilizar alguno de esos métodos para escribir el contenido que nos pasan ahí como parámetro. Entonces en este caso, ¿sí? Voy a decir acá escritor punto write y le paso el contenido, ¿sí? Que es el que me pasaron aquí. Y al finalizar tengo que cerrarlo, ¿sí? Para desbloquear el archivo. ¿Listo? Entonces, similar, esto arroja una excepción. Yo acá le puedo decir throws io exception. ¿Sí? Y listo, eso es guardar. ¿Sí? Eso es guardar. Coja el contenido y escríbalo en el archivo. Entonces, obviamente, este guardar pues reemplaza lo que haya en el archivo por lo que me pasen ahí como contenido. Listo. Entonces, ya tenemos los métodos pues, que determinamos que debería tener la clase de archivo. Puede que más adelante, por cuestiones que hagan parte de la interfaz, necesitemos más métodos acá o en la clase editor, ¿sí? Pero eso lo determinamos más adelante. Estos son los que necesito para cumplir con los requisitos funcionales, ¿sí? Entonces, ya en la siguiente parte vamos a mirar, o a empezar a construir ya la interfaz, ¿sí? No, perdón. Primero tenemos que escribir los métodos de la clase editor. Me olvidaba ese pequeño detalle, ¿sí? Entonces, antes de la interfaz, primero vamos a escribir estos métodos de acá, porque si estos son los que vamos a llamar desde la interfaz. Listo. Bien, entonces ahora vamos a empezar por el método abrir archivo, ¿sí? De la clase editor. Entonces, abre el archivo, ¿cierto? Coge el archivo que me pasan acá, lo lee, ¿sí? Y devuelve el contenido. Entonces, para abrir este archivo, como inicialmente el editor crea un archivo nuevo, ¿sí? O sea que este archivo está en nulo, que eso es lo que quiere decir que sea un archivo nuevo. Acá yo tengo que crear primero el archivo para poderlo leer después, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer acá es decir, bueno, archivo, que es este atributo de la clase archivo, ¿sí? Va a ser igual a new archivo y le paso el nombre del archivo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Crear el archivo que voy a abrir, ¿sí o qué? Una vez entonces cree ese archivo, tengo que leerlo, ¿sí? Entonces acá, string. No, entonces creémoslo aquí. Contenido, ¿sí o qué? Y acá va a decir, contenido va a ser igual a archivo punto dar contenido, ¿sí o qué? Y al finalizar debo retornar ese contenido. De contenido. ¿Sí? Eso es lo que debo hacer ahí. Entonces miren que aquí estoy llamando dos métodos de la clase archivo. Uno es el constructor para crear el objeto y el otro es el método dar contenido. ¿Sí? Este me sale error acá porque tengo que capturar la excepción que dije que arrojaba en la clase archivo. Yo acá en el método dar contenido dije, este método puede arrojar una excepción. Entonces acá me está diciendo, hombre, usted tiene que hacer algo con esa excepción. ¿Sí? En este caso, la vamos a capturar para arrojar una excepción con un mensaje ya que se vaya a utilizar en la interfaz gráfica. Entonces acá lo va a decir que envuelva eso con un try catch. ¿Sí o qué? Entonces esto lo va a meter dentro de un try catch y aquí en el catch voy a arrojar una excepción, ¿sí? Aquí digo throws new exception
¿sí? Y acá le va a pasar, le va a escribir un mensaje, ¿sí? Entonces, pues, error leyendo el archivo o abriendo el archivo, ¿sí? Esta clase exception tiene varios constructores. Pues este es el más simple, ¿cierto? Que es pasándole el mensaje. Pero si usted le quiere meter también la excepción que viene, pues que usted capturó, se lo puede hacer, ¿cierto? Creo que, no me acuerdo si es acá o al final. No, acá no es. ¿Sí? O sea, él le estoy diciendo, este es el mensaje, pero también usted le va a decir, va, a partir de qué excepción usted generó esta. Sí, es para eso. Acá me está sacando una excepción, es porque usted diciendo, esto está arrojando una excepción, pero aquí no dice que el método puede arrojar una excepción. Entonces, allá arriba le debo poner el throws exception. ¿Sí? Entonces miren que ya se lo pongo acá y ahora mismo me pone aquí, vea, en el contrato usted debe decir que ese método debe arrojar una excepción. ¿Sí? ¿Cuándo arroja una excepción? Cuando hay problemas abriendo el archivo. Sí, arroja una excepción. Entonces digamos acá, cuando hay problemas abriendo el archivo. ¿Listo? Y guardamos. Entonces ese es el método de abrir archivo. ¿Listo? Crear archivo, entonces nuevamente, crear un archivo nuevo de texto y lo único que hace es que el archivo va a ser igual a nulo. ¿Sí? Eso es todo lo que hace ese método, no hace más. Entonces aquí simplemente digo archivo igual a nulo. Ya. Eso hace ese método. Vuelve y dice, el archivo es igual a nulo. En la clase del mundo, ya en la interfaz, eso implica borrar el contenido del editor, pero eso hace parte de la interfaz. O sea, eso no lo hacemos acá. ¿Listo? Entonces, eso es todo lo que hay que hacer aquí en este método guardar archivo. Perdón, crear archivo. Y en el método guardar archivo, entonces, ¿sí? Tengo que coger el contenido, ¿sí? Y guardarlo, pero primero debo identificar si el archivo es nuevo o no. ¿Cómo identifico si el archivo es nuevo? Con un if de si esto es nulo. ¿Sí o qué? Entonces aquí digo, vea, primero entonces pregunte si archivo es igual a nulo, entonces eso quiere decir, hombre, el archivo es nuevo. Entonces si el archivo es nuevo, ¿qué tiene que hacer? Crearlo. ¿Y cómo se crea? Con el constructor. Entonces si el archivo es nuevo, diga archivo es igual a new archivo y le pasa la ruta del archivo. ¿Sí o qué? Si es nuevo. Listo. No tengo que poner el si no. ¿Por qué? Porque cuando es nuevo también lo tengo que guardar. Sí. O sea, cuando es nuevo también tengo que hacer lo que voy a hacer acá. Solo que cuando no es nuevo no tengo que hacer esto. Entonces por eso lo pongo dentro de un if. Pero ya lo que sigue puede venir aquí abajo. Entonces, lo que digo, listo. Ya que tengo que hacer, guardar el archivo. Entonces, para guardar el archivo, ¿sí? Simplemente le digo archivo, punto, guardar y le paso ese contenido. ¿Sí? Ya ese método no retorna nada. ¿Cierto? Entonces, eso sería. ¿Sí? Archivo.guardar. Nuevamente, este método arroja una excepción, entonces hago lo mismo que arriba. Le pongo un try y un catch. ¿Sí? Y acá arrojo una excepción. Throw. ¿Sí? Guardando el archivo. Sí, aquí lo voy a juntar también la excepción. Esto. Sí. Y lo mismo, como estoy arrojando una excepción, debo decir en el método que throws exception. ¿Sí? Y lo mismo, arroja una excepción cuando ocurre un error escribiendo el archivo. Lo mismo, escribiendo, guardando. ¿Sí? Listo. Entonces, esto sería los métodos de la clase, del mundo del problema. ¿Sí? Serían, pues estos los de la clase editor y estos los de la clase archivo. Ya, por ejemplo, acá en la clase archivo podemos completar los contratos de los métodos. ¿Sí? Bien, entonces, ya que escribimos los métodos de la clase archivo,
sí, al menos estos pues que tienen que ver con los requisitos funcionales, vamos a completar la clase pues escribiendo los contratos, ¿cierto? Entonces, pues acá podemos escribir el del constructor. Sí, simplemente ¿qué hace esto? Construye un objeto de la clase archivo. ¿Sí? Parámetro. Entonces aquí la ruta completa del archivo que se va a crear. Listo. Acá dar contenido. ¿Sí? Entonces miren que ya me pone el throws exception acá. Entonces, ¿esto qué es? Retorna el contenido del archivo. ¿Sí? Entonces, un string que tiene el contenido. Y error una excepción, ¿sí? Cuando hay problemas abriendo y leyendo, o leyendo el archivo. Listo. Y lo mismo para guardar. ¿Sí? Entonces, ¿este qué hace? Guarda el contenido en un archivo nuevo o existente. String que tiene el contenido que se va a guardar en el archivo y arroja una excepción cuando hay problemas tratando de escribir en el archivo. ¿Listo? Guardamos. Entonces miren que ya van tomando más forma las clases, pues, ¿cierto? Ya uno podría comentar los atributos que hay acá. Sí, el constructor de la clase editor. Entonces hagamos eso. Acá en la clase editor, a esto construye. No. Un objeto de la clase editor. ¿Sí? ¿Qué representa este atributo? Entonces este atributo representa el archivo que está, digamos, cargado en el editor. ¿Sí? Entonces es nulo cuando es un archivo nuevo, o sea, no hay ningún archivo cargado. Y acá en la clase archivo, ¿sí? Vamos a decir objeto de la clase file que representa de forma abstracta a un archivo físico en disco. Listo. Entonces ya tenemos las clases comentaditas. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya que escribimos los métodos, vamos a empezar a construir la interfaz. ¿Sí? La interfaz gráfica. Bien, entonces el siguiente paso es construir ya la interfaz gráfica de la aplicación que tenemos, diseñarla. Entonces, para eso, pues vamos a crear un paquete donde vamos a meter las clases de la interfaz, ¿sí? Creamos un paquete aquí, llamémoslo interfaz. Listo. Y en este vamos a crear entonces las clases. Para eso vamos a utilizar un plugin de Eclipse que se llama Windows Builder, ¿sí? Entonces aquí le vamos a decir nuevo swing y vamos a crear primero los paneles que van a conformar la interfaz, ¿cierto? Entonces, básicamente esta aplicación va a contener dos paneles, ¿sí? Uno donde va a estar va a estar el control que va a mostrar el contenido del archivo y otro donde van a estar unos botones que nos van a servir para ejecutar cada uno de los requisitos funcionales, o sea, para abrir un archivo, para crear un archivo y para guardar un archivo. ¿Listo? Entonces, este primer panel vamos a llamarlo panel edición, ¿sí? Que es el panel donde va a estar la parte que va a mostrar el archivo. ¿Listo? Entonces, panel edición, verifiquemos que esté en el paquete interfaz y le damos finalizar. Listo. Entonces, él acá nos crea la clase, ¿sí? Que hereda de JPanel, ¿cierto? Esto quiere decir extends. Entonces nos vamos acá para el diseñador.
Listo. Entonces acá en el diseñador aparece acá el área pues donde vamos a agregar los controles del panel. Entonces básicamente, ¿qué va a tener esto? ¿Sí? Va a tener dos controles. Uno es un JScrollPane, ¿sí? Que es el que nos va a permitir que tenga barritas de desplazamiento, en caso de que el archivo sea muy grande, ¿sí? Y un control nuevo que se llama un JText Area, ¿sí? JText Area, que es como un campo de texto, un JText Field, pero más grande, ¿sí? Y que puede tener varias líneas, ¿cierto? Entonces, primero vamos a agregar el JScrollPane, ¿sí? Porque recuerden que este scrollPane lo que hace es funcionar como un contenedor de otros controles, ¿sí? Que le pone las barritas. Entonces, primero seleccionamos aquí el JScrollPane y lo agregamos acá. Ah, bueno, antes de agregarlo, vamos a cambiarle el layout al panel, ¿sí? En este caso, me interesa un border layout. ¿Para qué? Para poner eso en el centro y que se expanda el contenido. Entonces acá seleccionamos border layout, ¿sí? Y agregamos entonces el JScrollPane en el centro. ¿Listo? Entonces, ahí agregamos el JScrollPane, ya me aparece acá. ¿Listo? Le voy a bajar ese nombre, scrollPane. Bien. Luego entonces buscamos acá el JText Area, ¿sí? Que es el que vamos a agregar, y lo agregamos aquí en la parte central del JScrollPane, ¿sí? Entonces miren que al agregarlo ahí, él me lo pone acá, ¿sí? Text Area, ¿cierto? Acá en el JScrollPane entonces vamos a configurar algunas propiedades, ¿sí? Entonces, nos interesa las propiedades que dice Horizontal Scroll Bar Policy, ¿sí? Que esta propiedad que nos dice cuándo el scrollPane va a mostrar la barra horizontal, ¿sí? Y lo mismo para la vertical. En este caso lo voy a dejar como están, que dice Vertical Scroll Bar as needed, y lo mismo para Horizontal Scroll Bar, ¿sí? Eso quiere decir que solo las va a mostrar cuando el contenido del archivo sobrepase el tamaño que tenga, pues cuando se ejecute la aplicación. ¿Listo? A este text area le voy a cambiar el nombre a la variable, ¿sí? Entonces acá le voy a decir TA contenido. No, llamamos más bien TA edición, ¿sí? O sea, el text area de edición. ¿Listo? Y ya el resto de las propiedades los podemos dejar como están, ¿cierto? Listo. Entonces, ese es el primer panel, ¿cierto? Es muy sencillo. Entonces, miren que ahí simplemente van a ver un espacio blanco porque ese es el JText Area. ¿Sí? Entonces, guardamos. Vamos a crear entonces el otro panel que es el que va a contener los botones. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Acá en la interfaz le decimos aquí que vamos a crear otro JPanel. ¿Sí? Y este lo vamos a llamar panel acciones. ¿Sí? Entonces, en ese panel voy a agregar 3 botones, ¿sí? Entonces, para este panel, si me interesa un layout en grid, ¿sí? Para organizarlos así, en filita, ¿listo? Entonces, este panel es más bien pequeño. Vengan, yo corro esto para acá. Sí, entonces. Y aquí voy a agregar 3 botones, ¿cierto? Entonces agrego el botón, luego otro acá y luego otro acá. Listo. Entonces, esos 3 botones van a ser para abrir, crear y guardar. Listo. Entonces vamos a configurarlos acá. Bueno, primero en el panel, aquí en el layout, vamos a ponerle un espacio aquí para que separe un poquito los botones. Y ya cada botón entonces vamos a poner el nombre. Entonces a este va a poner BTN, este va a ser para abrir. ¿Sí? Entonces BTN abrir. Listo. En el texto le voy a poner abrir archivo. ¿Sí? Al siguiente botón, BTN crear. ¿Sí? Se va a decir crear archivo. Y al siguiente, BTN guardar. Y acá guardar archivo. ¿Listo? Entonces ahí están los 3 botones, ¿cierto?
Acá entonces a estos panels o paneles, recuerden que hay que hacerles aquí un truquito para que me pongan ya en el código el atributo del control, ¿sí? Entonces, aquí en el Windows Builder, yo le puedo decir, acá clic derecho, y le digo Expose Component, ¿sí? Simplemente para que me muestre el atributo. Acá le doy OK, y ya, aquí en el source, miren que él me muestra el atributo de tipo JTextArea. Lo único que tengo que hacer acá es borrar el método que me genera porque no lo vamos a utilizar. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con estos tres botones, ¿cierto? Entonces a cada uno le voy a decir acá, exponer componente, le doy OK, exponer componente, OK, y exponer componente, OK. ¿Listo? Y ya él me creó aquí los tres botones, ¿sí? Y estos tres métodos que no los voy a utilizar, entonces los borro. ¿Listo? Ya lo siguiente entonces es crear la interfaz, ¿sí? Para agregarle los paneles, para que veamos ya cómo se va a ver la ventana. Bien, entonces ahora vamos a crear la interfaz, o sea, la ventana que va a contener esos paneles, ¿sí? Entonces la creamos acá mismo en el paquete interfaz y acá le decimos swing un JFrame, ¿sí? Lo que vamos a crear. Entonces acá en el nombre de la clase le ponemos interfaz editor, ¿sí? Así va a llamar la clase, interfaz editor. Y le digo finish, ¿listo? Entonces él me crea acá la clase, me paso para la pestaña de diseño, ¿sí? Y aquí voy a agregar los paneles. Entonces, inicialmente en este necesitamos un border layout, que es el que aparece por defecto, ¿sí? Para agregar en la parte de arriba del panel de los botones y acá en la mitad el editor, ¿cierto? Entonces, para agregar los paneles le doy acá en la opción Choose Component, ¿sí? Y busco los paneles que acaba de crear. Entonces, panel acciones, ¿cierto? Y lo agrego en el norte, en la parte de arriba, y panel edición, y lo agrego en el centro. ¿Listo? Entonces, ahí me agregó. Voy aquí en el layout de la ventana, sí, lo voy a agregar un pequeño gap vertical aquí para que me separe un poquito los botones del panel. ¿Listo? A la ventana, pues le pongámosle un título acá, ¿cierto? Entonces, editor simple de archivos. ¿Listo? Un título acá. Y ya no hay más que hacerle pues desde el punto de vista de diseño, ¿cierto? A la interfaz. Ya lo que sigue entonces es empezar a escribir la lógica de la interfaz, ¿cierto? Entonces, recuerden que este panel de acciones va a ser un panel activo, ¿sí? Porque va a tener unos botones. Entonces, lo que hay que hacer en los paneles activos, ¿sí? Panel acciones, es modificar un poquito el constructor, ¿sí? Para agregarle un parámetro que sea la interfaz. Entonces, como estamos utilizando Windows Builder, para que no se dañe acá el diseñador, hay que hacer un truquito y es crear un constructor adicional, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a crear un constructor adicional, public, panel acciones, que recibe un objeto del tipo de la interfaz principal, o sea, la interfaz editor, ¿sí? Y llamémoslo principal. ¿Listo? Entonces, crear el constructor. Debemos crear un atributo de ese mismo tipo de interfaz editor, ¿sí? Entonces, el truco es que en este constructor adicional, ¿sí? La primera instrucción que debemos poner es esta, ¿sí? Esta instrucción indica que usted va a llamar al constructor de esta clase que no tiene parámetros. Ese constructor es este de acá, que es el que crea todos los controles, ¿sí? Eso simplemente se hace, es para que acá, cuando estemos viendo la interfaz, el editor me muestre los elementos, porque si no lo hacemos me va a mostrar acá como si hubiera un error. ¿Listo? Entonces, para eso es que se hace. Entonces, volviendo acá al panel acciones, ¿sí? Simplemente hacemos este dis y acá le asignamos este parámetro a este atributo. Entonces, acá decimos dis.principal es igual a principal. Bien. Listo.
Ese es el truco para volver el panel activo. ¿Sí? Ya después hay que matricular los botones. ¿Sí? Con el panel edición no lo tenemos que hacer porque ese no es un panel activo. ¿Sí? Ese panel edición no es un panel activo. ¿Qué sí debemos hacer en el panel edición? Agregar métodos que nos den la información que hay en ese panel. ¿Qué información hay en el panel de edición? El contenido del archivo. ¿Sí o qué? El contenido del archivo. Eso es. Entonces, acá debemos agregar un método public string que se llame dar contenido. ¿Sí? Ese método va a retornar lo que escriban aquí en el JText area. Si lo que haya en el JText area, eso es lo que él retorna. ¿Cómo se retorna eso? Yo le digo acá return y el JText area, que es este atributo de acá, tiene un método que me devuelve el texto que contiene. Entonces yo le digo acá ta edición punto get text. Ese get text me devuelve un string, ¿sí? Con lo que haya en el JText area. Y aparte, este panel también necesita un método de refresco, que es cuando voy a abrir el archivo para que muestre el contenido del archivo, ¿cierto? Entonces, aquí creamos un método que se llame refrescar contenido. Acá, refrescar contenido. ¿Listo? ¿Qué recibirá? El contenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que necesito refrescar. ¿Sí? Entonces, como tiene un método getText, también tiene un método setText para asignarle el texto. Entonces acá le digo a ta edición punto setText y acá le paso el contenido. ¿Listo? Esos son los dos métodos de refresco, pues método de refresco y método que da información del panel edición. ¿Sí? Panel acciones no necesita métodos de refresco, porque ahí yo no voy a refrescar nada, yo solo tengo botones, ¿sí? Ni que me den información, porque los botones tampoco me van a dar esa información. Listo. Acá, ¿qué sí tengo que hacer? Es matricular los botones, o decir que los botones van a responder a ciertas acciones, ¿sí? Entonces, para hacer eso, recuerden, tenemos que poner acá implements action listener, ¿sí? Hay que importar la clase, ¿cierto? Entonces, import action listener. Y acá, en el error, me dice, que agregue los métodos que no están implementados, o sea, el action perform. ¿Listo? Acá los botones, entonces, hay que crearles el comando y decirles que esta clase es la que va a responder al evento. Entonces, primero creemos las constantes acá, que van a representar las acciones o comandos. Entonces, creemos tres constantes. Static, final, string. Llamamos a este crear, ¿cierto? Copiemos y peguemos y modifiquemos acá. Entonces, crear, abrir y guardar. Guardar. Listo. Entonces, esas son las tres constantes que representan las acciones. Entonces, ya acá, a cada botón en el constructor le debemos decir cuál es el comando que representa. Entonces, btn abrir punto. Eso se me corrió. Entonces, punto set action command. ¿Sí? Entonces, le digo abrir. Acá. Listo. Y le digo que este panel es el que va a responder a eso. Entonces, btn abrir punto add action listener this. ¿Listo? Y lo mismo con los otros dos botones. Entonces acá btn crear punto set action command y acá le digo crear y btn crear punto add action listener this. Y con el último igual. btn guardar punto set action command. Este es guardar. Y btn guardar punto add action listener this. Bien. Entonces
ya ahí como que matriculé los botones con el panel, para que ellos sepan que el panel es el que va a responder. Ya entonces tengo que escribir acá la lógica para determinar cuál es el botón que se presionó. Listo. Entonces cambiémosle aquí el nombre al parámetro que llame evento. Entonces acá simplemente voy a hacer unas preguntas. Entonces, si evento punto, entonces ese evento tiene un método que llama getActionCommand que me retorna el comando. Entonces, si ese comando es igual a abrir, ¿sí? Entonces voy a hacer algo. Sí, ahorita lo dejamos ahí. Si no, pregunto si evento.getActionCommand es igual a crear, ¿sí? Y si no, pregunto si ese evento es igual a guardar. ¿Listo? Y ahí, en cada caso de estos, pues, se va a llamar al método de la interfaz principal que representa el requisito funcional. Pero esos métodos los vamos a hacer ya en los siguientes pasos. Bien, entonces, ya que tenemos listos los paneles, ¿cierto? Al menos con el esquema aquí para llamar los métodos, nos vamos para la interfaz del editor y vamos a crear los métodos. Antes de hacer eso, tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos con los paneles anteriores y es exponer estos dos componentes para que me aparezca el atributo allá. Entonces simplemente acá le decimos lo mismo, clic derecho, exponer componente, ok, y clic derecho, exponer componente, ok. Listo. Y entonces él acá ya nos muestra los paneles. ¿Sí? Y borramos los dos métodos que nos agregó, que no los vamos a utilizar. Bien, entonces ahora sí, hay que crear... bueno, antes de hacer eso, hay que modificar un poco aquí el constructor de la interfaz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el panel acciones es un panel, el panel acciones es un panel activo. ¿Sí? Entonces, aquí cuando lo estoy creando, panel acciones, le debo pasar en el constructor el objeto de esta clase, interfaz. O sea que acá le digo this. ¿Sí? ¿Sí? Es el único cambio que tengo que hacer ahí. ¿Cierto? Antes de para escribir los métodos. Ahora sí. En la interfaz entonces se escribe un método por cada requisito funcional. ¿Cierto? Entonces, vamos a escribir primero la asignatura y ya después miramos cómo se implementa cada uno. Entonces acabo de escribir mi primer método public void abrir archivo, ¿sí? Public void crear archivo y public void guardar archivo. Listo. Ahí están los tres métodos que corresponden a la interfaz. Antes de empezar a escribirlo, entonces, tengo que agregar acá el atributo que representa al mundo del problema. ¿Sí? En este caso, al editor. ¿Sí? Entonces acá debo agregar un atributo de la clase editor. ¿Sí? Lo debo importar porque está en un paquete diferente. Listo. Entonces ahí agregué el editor y en el constructor debo crear el objeto. ¿Sí? Entonces editor igual new editor. Listo. Ahí está. Ahora sí, hay que pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer acá en la interfaz para cada uno de estos métodos? ¿Sí o qué? Entonces, para abrir el archivo, yo debo mostrar un diálogo donde el usuario va a seleccionar el archivo que va a abrir. ¿Sí o qué? Entonces, para eso Java tiene una clase que se llama JFileChooser. ¿Sí? Esa clase nos va a permitir entonces seleccionar el archivo, ¿cierto? Entonces, acá creamos un objeto de esa clase JFileChooser, ¿cierto? Igual a new JFileChooser. ¿Sí? Hay que importar la clase, porque si no... Listo. Entonces JFileChooser, ahí está. Bien.
Esa clase entonces tiene varios métodos. Uno de esos, ¿sí? Es, ¿dónde está? Oh, no, show, eso. Se llama Show Open Dialog, ¿sí? Ese Show Open Dialog se utiliza para abrir un archivo, para seleccionar un archivo, ¿sí? Entonces, digo Show Open Dialog, ¿sí? Y él recibe como parámetro el componente que es como el padre de esa ventana que se va a mostrar. En este caso es la misma ventana principal. Aquí le digo this, ¿sí? Ese Show Open Dialog retorna un entero, ¿sí? Un entero. Ese entero es un valor que es una constante que está definida en esa clase JFileChooser, que quiere decir simplemente si el usuario presionó aceptar o cancelar, porque cuando se abra el diálogo, sí va a aparecer un diálogo que tiene dos botones, aceptar, como para decir, listo, seleccióneme el archivo que tengo ahí, o cancelar si usted ya no quiere hacer nada. Entonces, en ese caso, sí, cuando yo abro el diálogo, yo tengo que preguntar si el usuario que presionó, sí. Entonces yo acá debo decir, vea, si este Open Diálogo es igual, entonces aquí file chooser punto, ¿sí? Entonces miren que aquí dice approve option. Ese approve option es como, listo, ok, cierto, acepto, seleccioneme ese archivo. Entonces, si ese show open dialog es igual a esta opción, quiere decir, este man seleccionó el archivo, ¿sí? Entonces, tengo que obtener el archivo que él seleccionó. Entonces, sfc tiene un método que se llama getSelectedFile, ¿sí? Este método getSelectedFile me devuelve el archivo que seleccionó el usuario. ¿Listo? Entonces, eso me devuelve el archivo que seleccionó el usuario. Que me devuelve un objeto de la clase file. Miren acá, un objeto de la clase file de Java. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que decirle al mundo, listo, ya tengo el archivo, yo puedo sacar el nombre completo de ese archivo, entonces ya le digo al editor. ¿Sí? Entonces, esto crea aquí un file, llamémoslo F. ¿Listo? Tengo que importar el file acá, entonces, ya acá yo le puedo decir a esto, a editor, ¿sí? Que es el modelo del mundo, abrime este archivo. ¿Cuál archivo? Entonces acá le digo f.getAbsolutePath. ¿Sí? Recuerden, este getAbsolutePath me vuelve toda la ruta completa con el nombre del archivo. ¿Sí? Aquí puse 2 puntos, es punto y coma. Listo. Ahí me señala error. ¿Por qué? Porque esto arroja una excepción. Como ya estoy en la interfaz, aquí ya sí la tengo que controlar para mostrarle un mensaje al usuario. ¿Sí o qué? Entonces, esto lo voy a meter dentro de un try catch. ¿Sí? Entonces, trato de abrir el archivo y abre el archivo que me retorna el contenido. ¿Sí o qué? Un string. Entonces, acá creo un string que va a ser el contenido. ¿Sí? Y aquí le digo, bueno, contenido va a ser igual a esto. ¿Sí? En caso de que ocurra una excepción, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrarle un mensaje al usuario diciéndole, hombre, ocurre una excepción abriendo el archivo. Entonces aquí utilizo la clase JOptionPane.showMessageDialog, ¿sí? Ese método. Entonces acá, recuerden, el componente padre también es esa ventana principal. Sí, lo siguiente es el mensaje, pero venga, escribámoslo aquí abajo para que yo alcance a ver. Entonces lo siguiente es el mensaje, ¿sí? Entonces aquí ocurrió. No, mentira, el mensaje lo puedo sacar de la excepción, ¿sí? Entonces, e.getMessage, de esta excepción que capturé acá, ¿sí? Porque yo ya la excepción la envié con un mensaje que es legible para el usuario. El siguiente parámetro es el título, ¿cierto? Entonces, pongámosle acá editor simple de archivos. Y el último es el tipo de icono. Entonces, JOptionPane.errorMessage. ¿Listo? Entonces, ahí estaría mostrando el mensaje en caso de que ocurra un error. Si no ocurre un error, entonces ya tengo el contenido. ¿Qué tengo que hacer? Refrescar el panel que tiene el text area. ¿Sí? Entonces, ese panel se llama panel.
aquí está arriba, se llama panel edición, ¿sí o qué? Entonces aquí digo, bueno, panel edición punto refrescar contenido y le paso el contenido, ¿sí? Y le paso el contenido, ¿cierto? Entonces, ahí ya refrescaría el contenido y muestra el contenido que hay ahí, ¿sí o qué? Y listo, eso es lo que tengo que hacer para abrir el archivo, ¿sí? Ya este método simplemente lo voy a llamar desde el panel acciones cuando la acción sea abrir. Entonces acá simplemente le digo principal, que es este atributo que habíamos definido acá, que representa la ventana principal. Entonces le digo principal punto abrir archivo, ¿sí? Ya con ese principal punto abrir archivo, él ya va a ejecutar estos métodos de acá, ¿sí? Faltaría escribir los demás de acá, pero como está en este caso, pues uno podría probar a ver si el abrir archivo está funcionando, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, yo acá a la interfaz principal, que es la clase que tiene el método main, la voy a ejecutar, ¿sí? Entonces, él me abre acá, ¿cierto? Una ventana. Sí, yo le voy a decir abrir archivo. Entonces, él me saca ahí la ventana de diálogo que abre un archivo, ¿cierto? Entonces, acá sería buscar un archivo de texto cualquiera. Vamos a buscar un archivo por acá. En el disco, por ejemplo, este setup.log, ¿sí? Y le digo abrir. Miren que él ahí mismo me lo cargó acá, ¿sí? En este caso, pues no tiene barras porque es muy pequeño lo que hay en el archivo, ¿cierto? Pues miren que si yo lo pongo más pequeño, mismo me sale la barra acá, ¿sí? Eso es lo que hace el JScrollPen. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya tenemos el archivo, ¿sí? O sea, el abrir archivo, perdón. Sí, ya nos faltará implementar el de estos dos botones, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Bien, entonces, ahora vamos a continuar implementando ya el segundo requisito funcional, que es crear un archivo de texto. La idea entonces es enlazar también, igual que hicimos con el primero, la interfaz gráfica que construimos con el modelo del mundo, ¿cierto? Entonces, ya tenemos acá planteado el método en la interfaz principal, que es el que va a responder a ese evento, ¿sí? Y en el panel acciones, entonces, ya tenemos aquí también el esqueleto cuando el evento o el botón que se presiona es el botón de crear, ¿sí? Entonces, igual que hicimos con el anterior, pues acá tendremos que llamar al método crear archivo de la interfaz principal, ¿sí? Luego entonces nos vamos para este método. Entonces, como habíamos discutido anteriormente, la idea de este método es que simplemente va a borrar el contenido del panel de edición, ¿sí? Va a borrar el contenido del panel de edición y simplemente en el modelo del mundo va a quedar el archivo en nulo, ¿cierto? Va a quedar el archivo en nulo. Entonces, si revisamos pues lo que habíamos hecho en este caso en el editor, tenemos un método crear archivo, es el que vamos a llamar, que simplemente pone el atributo archivo en nulo. Y ya lo que nos resta es, en esta clase, en el panel edición, ¿sí? Tenemos que refrescar este contenido, pero este refrescar va a ser pasándole un contenido, o sea, una cadena de caracteres vacía para que él borre lo que haya ahí para el nuevo archivo, ¿sí? Entonces ya tenemos todo listo, simplemente acá, cuando le dé en crear archivo, lo que vamos a hacer entonces, inicialmente, pues va a ser llamar al método del mundo, ¿sí? Entonces, vamos a llamar al editor, ¿sí? Punto, crear archivo, ¿sí? Simplemente eso es lo que tenemos que hacer, este es el requisito como más sencillo. Entonces, cuando le damos ahí en editor.crear archivo, ya en el mundo se pone en nulo el archivo y lo siguiente que tenemos que hacer entonces es decirle al panel edición, ¿sí?
punto refrescar contenido y le pasamos una cadena de caracteres vacía. Sí, eso es para que el contenido del panel, pues después de que yo le dé crear archivo, se borre. Aquí, a diferencia de otros programas pues de edición, no vamos a manejar estados. Pues este es muy sencillo porque en otros programas, por ejemplo, si usted va a crear un nuevo archivo, por ejemplo en el blog de notas, y usted ha escrito algo, o sea, ha modificado el que ya está ahí, el programa le dice que si lo quiere guardar. Sí, en este no vamos a hacer esa parte pues porque es muy sencillo el editor que estamos construyendo. Entonces, básicamente, estas serían las dos instrucciones necesarias en la interfaz para crear el archivo. ¿Sí? Entonces, yo creo el archivo y simplemente acá le doy en refrescar contenido. ¿Sí? Entonces, ahí como está, podríamos probar, o sea, ya hemos implementado entonces dos requisitos funcionales. ¿Sí? Entonces, si lo ejecutamos, vamos a abrir un archivo acá. ¿Sí? Entonces él me abrió el archivo, ¿cierto? Si yo le doy crear archivo, pues él me debería borrar el contenido que hay acá, ¿sí? Y ya. Pues eso es lo que sucedería gráficamente. Ya internamente lo que se está haciendo es poniendo en nulo el atributo archivo de la clase editor, ¿sí? Si yo le doy acá en crear archivo, él me borra el contenido para que usted escriba, ya empiece a escribir un nuevo archivo, ¿sí? Entonces, básicamente eso es. Miren que en este no habrá que crear mensajes o mostrarle información al usuario, simplemente eso se refleja borrando el contenido del archivo. ¿Listo? Porque recuerden que también crear archivo no crea el archivo directamente en el disco. ¿Sí? Probablemente ese botón, por ejemplo, sería más ideal llamarlo nuevo archivo. Sí, para que, bueno, va a crear un nuevo archivo, pues todavía no lo he guardado, ¿cierto? Pues ya es decisión de cada uno si le quiere cambiar el nombre o no, pero se podría poner nuevo archivo, ¿listo? Entonces, ese es básicamente el segundo requisito funcional, este es muy sencillo, ¿listo? Vamos a hacer el tercero, que es, ese ya sí tiene un poquito más de consideraciones, ¿sí? Si revisamos nuevamente lo que habíamos expresado acá en los requisitos, dice que guardar archivo, si el sistema debe permitir guardar el contenido de un archivo, sea nuevo o existente. ¿Sí? O sea, ya es cualquiera de los dos. Usted abrió uno y lo modificó y lo quiere guardar, o usted crea uno nuevo y lo quiere guardar. Listo. Entonces miren que aquí, por ejemplo, en las entradas de ese requisito hay una que es condicional. Es decir, yo para ese requisito pues necesito el contenido del archivo, que es lo que voy a escribir ahí en el editor, y la ruta del archivo si el archivo es nuevo. Porque si abrí un archivo, el archivo ya existe en el disco, entonces la ruta ya está definida. ¿Sí? O sea, que eso qué me va a implicar? Que si el archivo es nuevo, ¿sí? Yo voy a tener que mostrarle al usuario un diálogo para que él escoja la ruta donde lo quiere guardar. ¿Sí? Que eso se hace igual que hicimos el primer requisito funcional con la clase JFileChooser. ¿Sí? Solo que ya no vamos a llamar al método de esa clase showOpenDialog, sino creo que se llama showSaveDialog, pues como un diálogo para guardar un archivo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que, bueno, primero vamos al panel de acciones y también llamamos pues al método que habíamos escrito ya en la clase principal, que se llama guardar archivo. ¿Sí? Llamamos al método guardar archivo y ya nos venimos para la interfaz principal a desarrollar ese método. Entonces, acá yo necesito identificar cuál es el caso. Mejor dicho, si el archivo que voy a guardar es un archivo nuevo o es un archivo existente. ¿Listo? ¿Eso quién me lo debería decir? Me lo debería decir el editor. Sí, el editor es el que tiene el archivo. El editor debería saber si el archivo es nuevo o no. ¿Sí? Entonces miren que si me voy para la clase editor y miro, pues aquí no hay ninguna responsabilidad que me diga eso. ¿Sí? Entonces, esta clase editor, por la necesidad de implementación de ese tercer requisito funcional, pues yo me doy cuenta que necesito saber si el archivo es nuevo
o no. Entonces, voy a crearle un método a la clase editor acá que me va a retornar verdadero o falso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese método me va a decir si el archivo que está acá es un archivo nuevo. ¿Cómo sé si es un archivo nuevo? Si el archivo es igual a nulo. ¿Sí? Si el archivo es igual a nulo, quiere decir, eso es un archivo nuevo. Entonces acá le digo, vea, retorne archivo igual null. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque, recuerden, igual es un operador de comparación. Entonces, esta lineecita me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? Me va a devolver verdadero si el archivo es igual a null, falso si no. Y como lo que tengo que retornar es booleano, entonces es perfectamente correcto hacer eso ahí. ¿Sí? Ese es el método que necesito. Igual que con los otros, pues a este le podemos escribir el contrato. ¿Sí? Simplemente indica si el archivo del editor es nuevo o no. ¿Listo? ¿Y qué retorna? Verdadero si el archivo es nuevo, falso en caso contrario. ¿Listo? Ese sería el método que necesitamos. Ahora, con ese método implementado, ¿sí? Volvemos acá a la interfaz. Entonces ahora sí pensemos en cómo desarrollar el algoritmo acá para poder llamar eso. Entonces, primero tengo que identificar si el archivo es nuevo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una pregunta acá. Sí. Entonces le pregunto al editor. Editor.es archivo nuevo. ¿Sí? Entonces, si el archivo que tiene el editor es un archivo nuevo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar la ventana de diálogo para que me digan dónde lo quieren guardar. ¿Sí? Entonces, tengo que crear un objeto JFileChooser. Entonces, vamos a copiarnos este y lo pegamos acá. ¿Sí? Y tengo que, de ese JFileChooser, llamar el método que se llama showSaveDialog. ¿Sí? showSaveDialog. ¿Listo? Que recibe como parámetro, nuevamente, quién es el padre, quién va a ser el componente que como que va a arropar ese diálogo que va a salir. Nuevamente yo le digo que dis para indicar que va a ser la interfaz, o sea, la ventana principal. ¿Sí? Este show save dialog, ¿sí? Retorna un entero también. ¿Sí? Es similar a este. ¿Sí? Si dijeron OK o si dijeron que no, pues que cancelar, ¿cierto? Entonces, lo mismo, acá pregunto, vea, si showSaveDialog es igual punto approve, ¿sí? O sea, si dijeron OK, entonces acá tengo que guardar el archivo, ¿sí o qué? ¿Dónde lo debo guardar? En la ruta, ¿sí o qué? En la ruta. Entonces, esa ruta, ¿sí? Se obtiene con un método de acá de la clase JFileChooser, ¿cierto? Que se llama, creo que es el mismo getFiles que se llama el método. Sí, getFile. ¿Dónde? Ah, no, es getSelectedFile, perdón. Eso, este. ¿Sí? Entonces eso me da el file, ¿sí? Que se crea cuando yo le digo, guárdamelo en tal parte con este nombre. ¿Listo? Entonces, de ese file yo tengo que sacar el path, o sea, la ruta completa, porque recuerden que en editor el método guardar archivo recibe el contenido y la ruta. ¿Sí? Recibe el contenido y la ruta. Entonces, acá voy a sacar string ruta archivo es igual a esto punto get absolute path. No, uno escoge la ruta. O sea, este get selected file fue la ruta donde usted dijo que quería guardar el archivo y
ya esto, o sea, esta primera instrucción me vuelve un objeto de la clase file de Java. Y ya a esa clase yo le digo get absolute path, que me devuelve la ruta completa del archivo como un string. Y aparte, pues necesito el contenido. ¿Sí o qué? Necesito el contenido también. Entonces, contenido, el contenido lo voy a sacar del panel. ¿Sí? Entonces, panel edición punto dar contenido, que es lo que haya escrito el usuario ahí. ¿Sí? Entonces, ya tengo los dos elementos que necesito para poder guardar el archivo. Entonces, simplemente le digo acá editor punto guardar archivo y le paso el contenido y la ruta. ¿Sí? Ahora, esto arroja una excepción, ¿sí? De guardar archivo, entonces la tengo que capturar. ¿Sí? Entonces ahí le doy para que me lo ponga dentro de una instrucción try catch, listo. Y acá, pues similar al anterior, muestro un mensaje como este, ¿sí? Listo. Ahora, esto es guardar el archivo si el archivo es nuevo, ¿sí? Entonces faltaría ya la parte de guardar el archivo cuando el archivo ya es existente, ¿sí? Que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Listo, entonces para la segunda parte de este algoritmo, pues tenemos que pararnos acá, donde termina el if, ¿sí? Y lo haríamos aquí con un else, ¿cierto? Ahorita vamos a ver que ese algoritmo lo podemos simplificar, ¿sí? Pero lo voy a hacer inicialmente así con un if y un else para que se noten las diferencias, pues, de lo que se tiene que hacer. Entonces, en este caso, si entra por el else es porque el archivo no es nuevo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿yo qué necesito? Simplemente necesito el contenido, ¿sí? Porque el archivo ya tiene la ruta. Miren que aquí, en la clase editor, él pregunta si el archivo es nulo, es decir, si el archivo es nuevo. Entonces, lo crea. Si no, simplemente le da guardar y ya el archivo, en ese método guardar, ¿sí? Él ya tiene el file, pues, y este file ya sabe cuál es su ruta, listo. Entonces, acá simplemente lo que necesito es el contenido, ¿sí o qué? Sacarlo del panel, punto, dar contenido, ¿sí? Y llamar el método guardar archivo, ¿sí? Pero con una ruta, puede ser nula o con una cadena de caracteres vacía, ¿sí? Porque en realidad no me va a importar la ruta. Entonces, acá, editor, punto, guardar archivo, contenido, y aquí, por ejemplo, le puedo pasar nulo o una ruta vacía, pues podría también ser una cadena de caracteres vacía. Lo mismo, me saca el error por la excepción que no he capturado. Entonces le digo acá, no, este no, que lo meta dentro de un try catch, ¿sí? Y lo mismo, muestro el mensaje de error, ¿sí? Por ejemplo, que ahí, después de guardar el archivo, yo podría también mostrarle un mensaje diciendo, su archivo fue guardado con éxito, ¿sí? Para que el usuario sepa, porque si no ocurre el error, pues va a parecer como si no hubiera sucedido nada, ¿sí? Entonces, puede ser eso, pues le podría poner acá, después de guardar el archivo, ¿sí? Otra instrucción de estas, pero acá, y ya el mensaje pues no es una excepción porque ahí no se generó, sino que el mensaje es archivo guardado con éxito. Listo. Y ahí ya no, exacto, y no es un mensaje de error, sino un mensaje de información. ¿Sí? Y esto mismo lo pongo arriba. Listo. Entonces ahí tendríamos el requisito funcional. ¿Sí? Ya en el panel acciones llamamos al método, entonces simplemente nos resta es probar a ver si ese requisito sí funciona. Entonces, vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a abrir un archivo
no, pero este de pronto no. Creemos un archivo acá, más bien, con un bloc de notas. Listo. Creemos un archivo. Y lo guardamos. ¿Sí? Entonces démosle guardar. Guardémoslo por acá en el escritorio. Ah, no, quedó con el nombre new2.txt. Listo. Y cerremos. Entonces lo voy a dar a abrir el archivo y voy a abrir ese archivo que está en el escritorio. Sí, este new2.txt le voy a abrir y ahí me lo cargó. Listo. Ahí sale. Este es un archivo de prueba. Entonces lo voy a modificar, pero acá. Entonces, esta es una modificación del archivo. Listo. Y le voy a dar guardar archivo. Entonces, cuando le digo guardar, me dice archivo guardado con éxito. ¿Sí o qué? Bien. Ahora voy a crear un nuevo archivo. ¿Sí? Entonces miren que crear me borra esto de acá. Voy a escribir. Este es un nuevo archivo creado con el editor desarrollado en clase. ¿Listo? Y le doy guardar archivo. Como este es nuevo, me debería mostrar el coso para decir dónde lo quiero guardar. Entonces le doy guardar, ahí me lo saca. Ah, ¿usted dónde lo quiere guardar? Ahora quiero guardar en el escritorio. Le voy a poner clase.txt y le doy guardar. El archivo guardado con éxito. Listo. Y si cuando está el archivo ya creado, uno abre el archivo y lo modifica. Al guardar uno no espera que se le salga la ventanita para si lo quiere cambiar de nombre. No, por eso, pues, eso ya sería otro requisito funcional. Pero en esta aplicación eso no se considera. Por eso digo, este es muy simple, pues, o sea, un editor de texto como el bloc de notas, por ejemplo, pues tiene ese tipo de funcionalidades. Acá solo estamos implementando unas funcionalidades muy básicas. ¿Sí? Entonces miren que ahí lo guardó. ¿Sí o qué? Lo voy a dar acá para que me borre esto. Voy a abrir el archivo que acabé de crear. Le voy a decir abrir archivo. Y le doy acá el escritorio. Y mira que ahí está clase.txt y el nuevo 2.txt. Entonces si le voy a clase y lo voy a abrir, ahí está. Este es un nuevo archivo creado con el editor desarrollado en clase, lo que había escrito. Este ya lo creé. Lo voy a modificar. Ya no me debería. Sí, él lo guarda. Listo. Lo mismo, si abro el que había creado con el bloc de notas, ¿sí? Que era este new2.txt y lo voy a abrir, ahí está con la modificación que le había hecho, ¿sí? Si le voy a abrir otra vez y vuelvo y abro el de clase, ahí está con la modificación, ¿sí? Entonces miren que está funcionando bien, al menos esta parte que vemos acá, ¿listo? Entonces cerremos aquí. Bien, entonces para simplificar este algoritmo que tenemos acá, ¿sí? Que está repitiendo muchas instrucciones, lo que podemos hacer es, antes del if, ¿sí? Antes de este if de si es nuevo o no, ¿sí? Voy a definir estas dos variables, root archivo y contenido, ¿sí? Entonces, acá antes del if voy a definir string, contenido, ¿sí? Inicialmente pues no va a tener nada, lo mismo que root archivo, ¿sí? No van a tener nada, ¿sí? Entonces acá pues ya les quito la definición, simplemente las voy a usar. Bien. Ahora, miren que esto que hay acá, ¿sí? Pues de hecho lo mismo con esto, o sea, esto que tengo aquí seleccionado, todo esto, lo tengo que hacer independiente de que se vaya por el if, de si es archivo nuevo, ¿sí? O por el else. Tengo que hacer eso. Entonces, ahí puedo simplificar, como factorizar ese pedazo. Entonces, simplemente voy a cortar estas instrucciones, ¿sí? Y voy a borrar las del else. Hasta acá. Listo. Y eso lo voy a hacer por fuera del if, ¿sí? Porque como las tengo que hacer, independientemente de que sea nuevo o no, entonces siempre las tengo que hacer, ¿sí? Entonces no los debo meter dentro de ningún if. Lo único que debo dejar dentro del if son las instrucciones que me muestran la ventana
en caso de que el archivo sea nuevo. ¿Por qué? Porque esa solo se debe hacer en caso de que el archivo sea nuevo. ¿Sí? Si el archivo ya existe, no tengo que hacer esto, por eso sí lo meto dentro del if. Pero esto queda igual. Y ya, en caso, por ejemplo, de que el archivo ya sea existente, le voy a pasar aquí en root archivo una cadena vacía, ¿sí? En vez del null que le pasaba ahorita, pero en realidad no importa, pues, porque en ese caso el editor, esta clase, no va a utilizar ese dato. ¿Listo? Entonces, así quedaría ya el algoritmo y si lo probamos, pues nos vamos a dar cuenta que funciona similar a como lo vimos ahorita. Yo puedo abrir el archivo de los que había creado acá, por ejemplo, clase, y él me lo abre, ¿sí? Puedo crear un archivo nuevo, ¿sí? Y guardarlo. O sea, aquí lo voy a guardar otro punto. ¿Sí? Y ahí lo guardó. Puedo abrir el otro que teníamos ahí, el de new2. Mire que aquí quedó ya el otro punto .txt. Puedo abrir new2, ahí me lo abre. Y puedo abrir el que acabé de crear. Este otro. Y ahí me lo abre. ¿Sí? Y también modificarlo. Y guardarlo. Y él me lo guarda. ¿Sí? Entonces, miren que ahí nos ahorramos ciertas líneas de código y eso hace un poco más entendible el código, pues, o sea, lo que se escribió. ¿Sí? Entonces ahí está con el cambio. Sí, y esa sería la aplicación. Recuerden ya que, pues, lo que habíamos hecho de las barras se muestran siempre y cuando usted necesite el espacio, ¿sí? Por eso decíamos as needed, miren, si moví más palo largo, perdón, palo ancho, ahí me ponen las barras, ¿sí? Obviamente si maximizo eso, pues ya me cabe todo el archivo ahí. Y esto lo puedo guardar también, guardar archivo. Y lo guardó. Y eso guarda como cualquier archivo normal. Yo puedo abrir ese archivo, ¿sí? Este otro, con cualquier editor de texto, pues. Se lo abrí acá con el bloc de notas. Y miren que es lo mismo que escribí en el programa que yo había creado, ¿sí? ¿Cierto? O sea, no es que sean archivos, pues, que solo funcionan en el programa que escribimos, no. Pues porque es un archivo de texto plano, entonces eso no tiene como ningún inconveniente. Entonces, ya podríamos decir, listo, ahí está la aplicación y ya implementamos los 3 requisitos funcionales. Sí, o sea que la aplicación desde el punto de vista funcional ya está bien. Sí, ya está lista la interfaz. Sí, ya que faltaría pues como para hacer un proyecto completo, sería documentar también, o sea, ponerle contratos a estos métodos de la interfaz, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando se genere la documentación pues se sepa qué es lo que hacen todos esos métodos, aunque los importantes pues son los del mundo, ¿cierto? Y escribir de pronto pruebas ya pues automáticas para probar algunas funcionalidades. Claro que como la aplicación pues esta que estamos haciendo es muy sencilla, ¿sí? Se podría considerar suficiente con las pruebas que hemos hecho acá pues de funcionalidad, ¿sí? Entonces ya ese sería pues el ejercicio y miren que ahí seguimos todos los pasos que propone el libro, ¿sí? Para desarrollar ejercicios sencillos, ¿sí? Entonces, la mayoría de ejercicios que vemos ahí en el curso se desarrollan de esta manera. Algunos pues tendrán más requisitos, en algunos los algoritmos que usted tenga que implementar para hacer esos requisitos sean un poquito más complejos, ¿sí? Algunos tendrán que trabajar con listas, con colecciones, con arreglos, hacer ciclos, ¿sí? Eso ya dependerá del problema particular. Pero el esquema que se sigue siempre es el mismo, ¿sí? Entonces, recapitulando, lo que hicimos, recuerden, fue inicialmente hacer pues un análisis acá del problema y determinar cuáles eran los requisitos funcionales, ¿sí? Luego identificamos las entidades, ¿sí? Identificamos las entidades e hicimos un diagrama de clases
con esas entidades, ¿sí? Que en este caso, pues básicamente eran estas dos que teníamos acá. El diagrama de clases también era sencillo, era la clase editor y la clase archivo, y la clase editor contenía un archivo, pues, y el archivo tenía un atributo que era de la clase file, ¿sí? Entonces, ese fue el segundo paso. Luego escribimos las clases en Java, ¿sí? Que fueron estas dos que escribimos acá. Inicialmente simplemente escribimos la definición de las clases, pues, ¿sí? Luego analizamos con base en los requisitos funcionales, ¿sí? Qué responsabilidades debían tener esas clases, ¿cierto? Entonces, con base en esos requisitos, le definimos unos métodos inicialmente a la clase editor y luego a la clase archivo que necesitábamos para hacer eso. Este es el modelo y se demoró cargando un poquito. Luego de que hicimos eso, de que escribimos la asignatura de los métodos, la definimos, les escribimos el contrato, ¿sí? Entonces, acá escribimos estos comentarios para especificar el contrato de dichos métodos, ¿sí? Luego ya que teníamos ese contrato listo, implementamos los métodos, estos algoritmos pues que habían acá, ¿cierto? Ya haciendo lo que se necesitaba para el problema en particular. Y luego de que teníamos implementado ya tanto la clase editor como la clase archivo, ¿sí? Nos dedicamos a construir la interfaz. Entonces, para construir la interfaz, pues uno hace un bosquejo, lo puede hacer en papel inicialmente para darse una idea de cómo va a ser. Y en este caso, decidimos que iban a ser dos paneles, entonces construimos los paneles, ¿sí? Ayudándonos del Window Builder. En cada uno de esos paneles, entonces, pues determinamos primero si era un panel activo o no, es decir, si tenía controles que respondían a eventos del usuario, y pues hicimos las modificaciones necesarias. En este caso, para el panel acciones, agregamos un atributo que era del tipo de la interfaz principal y modificamos el constructor. Y aparte a cada uno de los paneles pues le agregamos métodos de refresco y métodos que nos dan información, dependiendo pues si era necesario que nos dieran información o no. Luego entonces ya agregamos esos paneles a la interfaz, ¿sí? Y, bueno, antes de eso, en el panel activo, en este caso en el panel acción, pues hicimos lo necesario para que fuera activo, es decir, ponerlo a implementar la interfaz Action Listener, ¿sí? Definir acá las constantes que representan los diferentes eventos de los botones y asociar los botones con esos comandos y decirle que el que va a responder a los eventos es este panel. Y agregar el método ActionPerform, ¿sí? Donde identificábamos qué era cuál era el botón que se presionaba, y de acuerdo a eso llamamos un método de la interfaz, que fue lo que hicimos después, que fue crear los métodos acá en la interfaz, ¿sí? Correspondientes a cada uno de los requisitos funcionales, ¿sí? Y ya finalmente fue ya implementar cada uno de estos métodos, ¿sí? Llamando al modelo del mundo representado en esta clase editor que previamente habíamos definido acá como un atributo. Entonces, ese es básicamente el proceso para tener una aplicación funcional. Ya de en adelante, ¿qué se viene? Pues definir pruebas, aunque hay, por ejemplo, técnicas donde las pruebas se hacen antes, pero ya es definir pruebas y terminar de documentar eso, pues, y organizar detallitos ya como tal para entregar un sistema, ¿sí? Porque si usted fuera a entregar esta aplicación, pues tendría que haberle hecho también un documento, un manual de usuario donde le explicaba a la persona que lo fuera a utilizar cómo funciona, ¿sí? ¿Qué quiere decir que usted presione cada botón o no? Y un manual técnico que se genera a partir de esos comentarios que ponemos acá en las clases, ¿sí? Entonces, ese sería todo el proceso de implementación de la aplicación, en este caso de ejemplo, en el que hicimos cierto énfasis, sobre todo en los métodos de la clase archivo, porque lo que nos interesaba acá, pues era saber cómo leer archivos secuenciales, ¿sí? Utilizando las clases de Java, FileReader, BufferReader para la lectura y PrintWriter para la escritura, ¿sí?